Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso 29. Y dice de la siguiente manera este pasaje de la Escritura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Señor, habla a nuestro corazón, que nuestro espíritu está listo para recibir tu palabra. Queremos recibir ese maná del cielo, queremos ser edificados este día y que tu palabra, Señor, produzca mucho fruto en cada corazón. Dirige esta exposición y que tu nombre sea levantado por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la locura de la predicación. El apóstol Pablo nos ha dicho ya que la unidad en la iglesia es importante y que la base de la unidad en la vida de la iglesia es Cristo Jesús, es la obra que Él realizó. En la mente de Pablo este tema se va a ligar hasta el capítulo número 4. Él ya nos ha dicho acerca de la división por causa de los partidos que surgen dentro de la iglesia. Y esto es el resultado de la inmadurez espiritual, de darle rienda suelta a las obras de la carne. Todo esto que se está dando tiene que ver con el gusto, el predilecto que los hermanos están teniendo por algunos líderes y predicadores de la iglesia. Algunos se fascinaban más por la predicación de Pablo, de Pedro, otros. Algunos incluso buscaban que el predicador del momento fuera Apolos, y algunos decían ser de Cristo, pero aún ellos estaban equivocados, pues en lugar de hacer algo para unir, para llegar a un acuerdo, a pesar de que ellos declaraban ser de Cristo, ellos también estaban provocando la falta de unidad en la vida de la iglesia. Así que Pablo termina su exposición, pero el tema queda ahí. Y él dice en el versículo 17, es la conclusión de lo que nos ha venido hablando, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, dice el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que su principal labor no es la de bautizar, sino que la principal tarea de Pablo, al igual que de todo creyente que ha sido llamado por Dios, es la de anunciar el evangelio del reino de Dios. La tarea de la gran comisión justifica la razón de existir de cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo. Y Pablo dice que la manera de predicar no es con palabras sabias de humanos, sino más bien la manera en cómo él está anunciando el mensaje es con denuedo, con claridad y con la dirección del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que las palabras humanas lo único que van a producir es esterilidad. Las palabras humanas van a ser huecas. Si el mensaje del Evangelio de Cristo se predicara de esta manera, no habría frutos, resultados, no habría un impacto
en la vida de los que oyeran. Por eso concluye diciendo el verso 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, para que no sea un mensaje inútil o un mensaje hueco, sino para que el mensaje en realidad pueda transformar las vidas. Pues el mismo Pablo lo dice en los Romanos que el evangelio de Dios es poder. Así que lo que tenemos, hermanos, como un mensaje del corazón de Dios es poder. Dios nos ha dado poder a través del mensaje del evangelio. Y lo que ahora Pablo va a hacer es explicarnos de qué se trata la predicación del evangelio que él está anunciando. Y aquí en el versículo 18 está hablando acerca de la palabra de la cruz. La predicación del evangelio es lo que Pablo llama la palabra de la cruz. Está diciendo entonces Pablo que este mensaje, que es una locura, porque lo llama también de esa manera, la locura de la predicación. La locura de la predicación nos revela que la sabiduría humana ha fracasado. Y Pablo comienza a explicarnos a detalle en qué radica el fracaso de la sabiduría humana. Pablo señala y dice que el Señor ha venido y ha establecido una sabiduría divina. Lo que vamos a estar encontrando en estos versículos es una serie de contrastes y paradojas que el mismo evangelio nos está presentando. Pablo entonces nos muestra que hay dos tipos, por lo menos, de sabiduría. La sabiduría del hombre y la sabiduría que proviene de la mente de Dios. Y el versículo 19 nos señala lo siguiente: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y qué no hemos aprendido de la Escritura? Que la sabiduría es importante. Pues bien, el proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El inicio de la sabiduría que proviene de Dios se va a relacionar con el temor que mostremos delante de Él. Un temor no que nos paraliza, no un temor destructivo, sino más bien un temor reverente que vamos a mostrar delante del Señor. En el libro de los Hechos vemos que mediante las señales, los prodigios y las obras que el Espíritu Santo hacía mediante la vida de los apóstoles, el pueblo se atemorizaba, el pueblo quedaba sorprendido por el gran poder que el Evangelio estaba mostrando en medio de las naciones, entre tantas lenguas, entre tantas aldeas, mediante la predicación y la exposición de este glorioso mensaje. El mundo veía las señales y el mundo era sorprendido y venía el temor reverente a sus corazones. A través de las señales y los prodigios, las multitudes creían y se acercaban delante de aquellos que fueron enviados para anunciar este glorioso evangelio. Así que se nos ha dicho también a través de los labios de Job que la sabiduría es una joya preciosa. En el capítulo 28, después de toda esa tragedia que Job tuvo que enfrentar, y ante los juicios injustos de sus amigos, al señalar lo que él había seguramente cometido un pecado, y por tal motivo le había venido una desgracia tan terrible, pensando en las mayores desgracias de la humanidad, podemos también poner en contraste la vida de un solo hombre quien sufrió terribles pérdidas. Un hombre que padeció, y aun cuando la Biblia dice de él que era recto, que era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que presentaba a sus hijos en oración constantemente. Todos los días dice la Escritura en el capítulo 1 de Job que él presentaba la vida de sus hijos por si alguno de ellos hubiese pecado o cometido un agravio delante de la presencia de Dios. Así que ese era un sacerdote, un hombre responsable de la paternidad en su hogar. Llevaba la presencia de Dios a su familia y ministraba el corazón de ellos a través de la oración. Pero a pesar de que la Biblia, y cabe resaltar que era Dios mismo quien decía que era un hombre recto Job,
A pesar de todo esto vino una terrible tragedia. Pensando entonces en las tragedias individuales que los seres humanos han tenido que enfrentar, es la vida y la historia de Job una de las más terribles en las circunstancias que él tuvo que enfrentar. Y cuando Job habla con Dios, y cuando Job le pregunta a Dios acerca de la condición en la cual se encuentra, Dios le formula preguntas relacionadas a la sabiduría. ¿En dónde estaba Job cuando Dios comenzó a crear todas las cosas? ¿Y quién conoció la mente de Dios? Pues la mente del hombre es finita y la mente de Dios es una mente infinita. Y Job dice que la sabiduría es una joya, es una riqueza que podemos apreciar y que podemos buscar. Salomón, uno de los reyes más importantes del Antiguo Testamento, pidió lo mejor que podemos pedir, que es la sabiduría. Salomón sabía que tenía frente a él una gran responsabilidad de gobernar a la nación que Dios había escogido. Y él, en medio de su petición, pide que el Señor le dé sabiduría para que cumpla con la tarea que está por delante. Así que la sabiduría es necesaria, pero la sabiduría humana lo único que va a provocar son problemas. La sabiduría humana va a corrompernos. La sabiduría humana nos va a dañar. La sabiduría humana nos va a llevar por un camino equivocado. Por esta razón, el apóstol Pablo, citando al profeta Isaías, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el versículo 20 añade, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y vemos aquí tres cosas importantes. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Dios desecha el entendimiento de los hombres que son muy sabios. Y Dios destruye la sabiduría humana. Es decir, que lo que Dios nos está mostrando es que su sabiduría en contraste con la sabiduría humana no tiene comparación. No hay puntos de acuerdo ni puntos de comparativa entre una sabiduría tan elevada y una sabiduría tan limitada como la nuestra. Es por eso que los hombres enseñan una serie de teorías que ellos mismos han llegado a formular. Y la enseñanza que ellos han venido generando y aportando a lo largo de siglos ha llevado a muchos a la perdición. El hombre enseña que somos el resultado de una explosión, como lo es el Big Bang. Los hombres letrados, hombres que por muchos años han dedicado su tiempo, sus recursos y su vida entera al estudio concienzudo de las leyes, al estudio concienzudo de la ciencia. Hombres quienes se han invertido en el área académica para llegar a la conclusión de que somos el resultado de una explosión. Es decir, lo que ellos están enseñando es que de la nada fue hecho todo. Lo que ellos están diciendo es que somos un producto de un accidente, que venimos como resultado de algo fortuito en el mundo. Es decir, entonces, que usted y yo no fuimos planeados ni diseñados con propósitos. La enseñanza de estos hombres sabios, de estos hombres que han sido también el objeto por el cual muchos hombres han llegado a negar la fe del Señor. Estos hombres quienes el mundo le ha dado una serie de reconocimientos, ellos afirman que somos producto de la nada. Además de esto, también enseñan que venimos de la evolución, que somos el resultado de la evolución de los animales, propiamente de un chimpancé. Y dice el evolucionismo que a lo largo de los siglos hemos nosotros tenido transformaciones y cambios. Para creer el Big Bang o para creer la teoría del evolucionismo, necesitamos tener fe.
Se requiere un grado de fe. Y es que no está en discusión el hecho de que si las personas tienen fe o no. Pues si bien todos tenemos un grado de fe y todos tenemos fe en algo o en alguien. El asunto es que la fe va a moldear la personalidad humana. Tú te irás convirtiendo en el objeto o en la persona en quien has decidido creer. Cuando tú depositas tu fe en la ciencia o en teorías o en filosofías humanas, al paso del tiempo vas adoptando ese mismo modelo, vas adoptando esa misma personalidad y ese mismo pensamiento. Pero cuando el objeto de nuestra fe es la persona de Dios, entonces cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Cuando depositamos nuestra fe en el Creador del cielo y la tierra, cuando creemos en Él, el objeto de la fe es importante, pues nosotros habremos de ir creciendo a la imagen y habremos de ir pareciéndonos más a Él. Vemos también que hombres importantes, científicos, con grandes grados académicos, con doctorados, con reconocimientos locales e internacionales, muchos de ellos han dicho que nuestro origen es extraterrestre. Han llegado a decir que venimos de los ovnis y han mostrado evidencias de una serie de investigaciones que han realizado. Es por eso que Pablo dice que Dios ha enloquecido al mundo. La sabiduría del mundo ha sido enloquecida. Dios nos habla y nos asegura a través de su palabra de dónde viene el hombre. La Biblia dice que fuimos el resultado de la creación de Dios. Dios nos diseñó, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios tuvo un propósito. No somos obra de una casualidad. No somos el origen de una evolución. No venimos de Marte. No somos el fruto de los extraterrestres. Ni tampoco somos el resultado de una explosión fortuita, sino que Dios nos diseñó y en Dios nosotros pudimos ver la luz de la vida. Él sopló aliento de vida en nosotros y es por eso que el hombre pudo ser un ser viviente. Y Dios enloqueció al mundo. Y hay tantas y tantas historias y filosofías y planteamientos acerca del origen del ser humano. Otros incluso han asegurado que la ciencia terminará borrando lo que la Biblia nos ha enseñado a lo largo de los siglos del cristianismo. Los hombres se han atrevido a decir que mediante los descubrimientos científicos, todo lo que hemos venido enseñando por mucho tiempo acerca de la verdad de Dios que encontramos en el sagrado texto, ellos dicen que eso se irá borrando. Pero el tiempo nos ha demostrado que los descubrimientos que los científicos han realizado, en lugar de darle descrédito a lo que la Biblia nos enseña, han venido a corroborar lo que el Señor ya había hablado desde siglos anteriores. Muchos importantes descubrimientos son evidencia que nosotros podemos tener para demostrar que Dios ha sido el creador de las cosas. Y en lugar de borrar, ellos han venido a reafirmar una verdad que hemos venido anunciando desde muchos siglos atrás. Isaías dijo que la tierra era redonda y que la tierra giraba. Y la ciencia lo descubrió muchos siglos después de que Dios lo anunció a través del profeta Isaías. Así que en el mundo existen millones de problemas, pero también existen millones de mentes brillantes. Y escuche esto, las mentes que el mundo más admira vienen a ser necedad cuando tienen que lidiar con el problema del pecado, con el problema de nuestro destino eterno. Así que la sabiduría puede ser útil para resolver algunos problemas. La sabiduría es importante para algunos descubrimientos científicos, algunas vacunas que han ayudado a evitar la muerte de muchos seres humanos. La sabiduría humana nos puede ayudar para establecer estrategias y caminos y que la vida se vuelva un tanto más sencilla. La sabiduría humana puede tener una utilidad, pero frente al problema más importante del humano, no hay sabiduría humana que nos pueda ayudar para resolverlo. Y de eso está hablando Pablo,
que el mayor de los problemas en la raza humana es el pecado. Y para resolver el problema del pecado, la sabiduría humana ha fracasado. La sabiduría humana no puede resolver ese problema. Aun cuando pensemos en la mente más brillante, aun cuando pensemos en los hombres más inteligentes que el mundo ha tenido, nada ni nadie, no hay teoría, no hay método humano que nos pueda ayudar a resolver la esclavitud y la condena que el pecado ha dejado en nuestra vida. La locura de la predicación, además de demostrar el contraste y el terrible fracaso de la sabiduría humana, nos puede también mostrar los 3 efectos que la predicación va a producir. Número 1, el primer efecto que la predicación y la locura de esta predicación produce es el rechazo. Mire, los judíos veían como una aberración el mensaje de Pablo y de los discípulos. Ellos no creían que el Jesús, el Mesías, del cual ellos estaban anunciando, fuera verdaderamente la persona que había traído la libertad que ellos proclamaban. Y en Deuteronomio 21:22 y verso 23 leemos esto: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el colgado, y no contaminará su tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Para ellos era incompatible el mensaje, pues desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, ellos aprendieron que quien estaba colgado en un madero era alguien maldito. Ellos no pudieron entonces abrir la mente y no pudieron recibir el mensaje que les era anunciado. Era como una especie de cortocircuito. Era como si lo que ellos estaban escuchando, en lugar de honrar a Dios, estuvieran mostrando irreverencia. Para ellos el anuncio del mensaje del evangelio representaba una grosería. No podían ellos entender de qué manera un Dios tan soberano y santo iba a poder entregarse y morir en una cruz, pues todo aquel que moría en una cruz era maldito por Dios. Era algo que habían aprendido por mucho tiempo. Era algo que ellos venían anunciando. Y el grupo de los saduceos y fariseos, uno de los grupos religiosos más importantes en los días de Jesús y en los días posteriores al ministerio de Jesús, defendían abiertamente esta enseñanza. No podían ellos aceptar que su Mesías, su libertador, fuera alguien que había recibido maldición por haber muerto en un madero. Pero lo importante que nosotros podemos notar aquí es que aquel que no era maldito recibió toda la maldición por causa del pecado. Aquel que nunca pecó llevó en sí todo el pecado de la humanidad. Aquel que no merecía el castigo, pues su vida fue una vida perfecta, llevó la imperfección de toda la humanidad. Aquel que no merecía recibir un castigo, recibió el castigo que usted y yo merecíamos. El castigo de la humanidad, la enfermedad, la maldición por causa del pecado, recayó sobre Jesús estando en el madero para salvación y libertad de la raza humana. Pues si bien en el capítulo 3 de Génesis, el Señor después del pecado trae sobre la vida de Adán y de Eva y de la serpiente maldiciones. Y Dios le dice a la mujer que la manera en cómo ella iba a dar a luz, iba a engendrar hijos y estos iban a venir al mundo, serían con un fuerte dolor. Y Dios trajo una maldición y dijo que los dolores serían aumentados. Al hombre y a la tierra también los maldijo y le dijo: ahora trabajarás y del trabajo y del sudor de tu frente habrás de comer, y la tierra comenzará a producir espinos y la labor de tu trabajo será más difícil. Y a la serpiente le dijo: por cuanto has engañado y has dicho, serás arrastrada por todo el tiempo. Y Dios trajo maldición por causa del pecado.
Así que Él al morir en la cruz del Calvario llevó toda maldición, pero al mismo tiempo rompió con toda maldición para todo aquel que se acerca a Él. Pero el pueblo judío no podía entender ni digerir esto. Entonces para ellos representó un tropiezo. Pablo dice que para algunos es tropiezo y este es el primer efecto de la locura de la predicación. Y ellos entonces exigían señales. En Mateo 12:38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y luego encontramos en Mateo 16:1 esto, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Y luego en Juan 2:18 leemos, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Paradójicamente los fariseos y los saduceos estaban exigiendo, pidiendo, intentaron tentar a Jesús una y otra vez para que ellos pudieran dar fe de las señales que él hacía. Las señales que ellos estaban intentando mirar eran las mismas señales que Moisés hizo en el desierto, que el mar se abriera, que tomara, al igual que Moisés, una vara y se convirtiera en serpiente. Querían ver esas evidencias, querían ver esas señales de mano de Jesús. Pero paradójicamente el Señor había hecho señales, había hecho milagros, había hecho maravillas. Los cojos eran sanados, los ciegos recibían la vista, los paralíticos eran levantados, los mudos hablaban. El Señor resucitó a Lázaro, los enfermos sanaban mientras tocaban el borde de su manto. Una mujer de flujo tocó y esa enfermedad cesó. El Señor hizo muchísimos milagros, transformó vidas. Hombres pecadores vinieron, hombres publicanos como Mateo llegaron a los pies del Señor. El Señor hizo uno y otro y muchísimos milagros. Pero paradójicamente ellos exigían milagros. Los milagros estaban pasando por su propia vista, por sus propias narices, pero ellos no aceptaban y exigían ver señales, y las señales estaban ahí. La iglesia, hermano de Dios, está viendo señales, milagros, prodigios, y la obra de Dios no ha cesado. Y podemos decir enfáticamente que la obra del Señor sigue vigente. Pero además, hermanos, de que ellos exigían estas señales y Jesús le dio estas señales, su corazón se endurecía cada día más. Pedían señales, las señales se mostraron, pero ellos se endurecían en su corazón. Número 2, el segundo efecto, la necedad. En Romanos capítulo número 1, versículo 21, leemos esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron por sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La sabiduría de los hombres siempre va a conducir a la necedad. Los griegos eran hombres que les gustaba conocer, les gustaba aprender acerca de la sabiduría. Eran hombres que buscaban información. Ellos hacían reuniones públicas. Y es que de qué manera se divertían en aquellos días. No había televisión, no había internet, no había medios electrónicos como los que hoy tenemos. Había muchas cosas que estaban naciendo apenas, como los deportes. Y una de las maneras en cómo ellos se entretenían era a través de la conversación. Así que cuando llegaba una filosofía, una enseñanza novedosa, ellos se acercaban para escuchar. Pero no fue para ellos congruente. El mensaje que los apóstoles y Pablo estaban predicando les pareció una insensatez, una necedad. Y valga la expresión, les pareció una estupidez. Ellos no creían que ese mensaje fuera el mensaje que dignificara a una deidad. Pues los griegos tenían un gran templo y tenían muchos dioses. Ellos practicaron el politeísmo. Ellos adoraban a muchos dioses y una deidad para lo único que se desprendía de su lugar celestial y viniera a convivir con los hombres era para que disfrutara de los deseos humanos,
de aquellas cosas que producieran placer, no para morir en un madero. Era incompatible el creer que un Dios pudiera venir a entregarse y a sufrir en medio de una humanidad muy limitada en comparación con el Dios. No podían entonces aceptar y comenzaron a razonar. El mensaje para los griegos, cuando Pablo lo expone, ellos lo llevaron y lo pasaron por el filtro de la razón. Comenzaron a tratar de razonar el mensaje que se les estaba comunicando. Queridos hermanos, nosotros cuando intentamos comprender a Dios mediante la razón, estamos destinados al fracaso. No podemos comprender a Dios mediante los razonamientos humanos. No hay teología ni filosofía que contenga al Dios en el cual hemos confiado. Pareciera que todo está al revés. Nada más para muestra un botón. Pensamos en vida, pero para tener vida necesitamos morir. El Señor dice que necesitamos morir si realmente queremos o anhelamos la vida. Aquel que quiera encontrarse, primero tiene que perderse. Pareciera que toda la enseñanza que Jesús está mostrando en los evangelios es al revés. Si alguien viene y te quita, no solamente te conformes con lo que te quitó, sino dale. Si te da en una mejilla, ponle también la otra. Pareciera que el enfoque del mensaje del evangelio de Jesús es un enfoque equivocado. Pero la Biblia nos muestra y nos enseña que no podemos entender a Dios mediante los razonamientos humanos. Los pensamientos de Dios son otros pensamientos. Los caminos de Dios son muy diferentes a nuestros propios caminos. Pero el hombre en esa búsqueda se ha perdido en un laberinto. Dios no puede ser limitado. Las cosas que Dios hace no pueden ser, hermanos, suscritas solamente a un tiempo, ni suscritas tampoco a una situación determinada. Lo que parece contrario, lo que parece que no tiene lógica, lo ilógico de Dios es muy lógico para Él. Pablo señala en este pasaje también de los Corintios que lo más débil de Dios y lo más insensato de Dios, eso es aún más fuerte y más sabio que toda la sabiduría de los hombres. No es que Dios sea débil, ni tampoco es que Dios sea insensato. Y otras versiones lo traducen como locura. Lo más loco que puedas imaginar de Dios, dice Pablo, lo que tú crees que no tiene cavidad ni lógica, aún eso, aún esa parte, si juntaras toda la sabiduría humana, es más sabio eso que tú llamas locura de Dios que toda la sabiduría humana. Así que hay necedad, y ese es un efecto que produce el mensaje, la necedad de los hombres. ¿Cuántos hemos salido a predicar a las calles, a anunciar el evangelio de Jesús? Y mucha gente ha rechazado el mensaje porque al igual que los griegos creen que es una tontería poder ser alcanzados, liberados y salvos a través de la predicación de un mensaje. La gente se burla incluso, la gente rechaza este mensaje y dice, yo no necesito una oración, yo lo que necesito es una solución a mi problema. Pero no se han dado cuenta que el mayor de sus problemas y que la raíz de todos sus problemas está en la vida espiritual. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Número 3, el tercer efecto de la locura de la predicación es la salvación. Dice, por tanto el mensaje de la cruz, hermanos, era un tropezadero de para los judíos y era una locura para los griegos. Porque ellos no podían concebir un mensaje como tal. Así que Pablo recalca lo que he mencionado ya. Lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque lo insensato de Dios, queridos hermanos, y lo débil en apariencia de Dios, en realidad, comparado y en contraste con lo que el hombre llama sabiduría y fortaleza, no es nada. El contenido del mensaje y del evangelio de Dios es precisamente la predicación de la cruz. Oiga, cuando usted viene a los pies de Jesús, la gente dice, oye, eso es una locura. Es una locura eso que tú haces. Inviertes tiempo el domingo, estás ahí
Es una locura. Lo que tú necesitas es, y la gente comienza a razonar y a dar consejos respecto a lo que tú deberías hacer. Así que Pablo dice, para algunos judíos es tropezadero, para los griegos esto es una locura, pero para judíos y griegos, los que han sido llamados, esto es salvación, esto es poder de Dios. Para algunas personas la predicación de la cruz será tropezadero también. Para otros el mensaje de la cruz será locura, pero para usted y para mí, es salvación y es poder. El evangelio de Dios es poder porque nos ha transformado. El evangelio de Dios es poder porque tenemos las evidencias de ese poder en nuestra propia vida. El evangelio de Dios es poder, no solo porque la Biblia nos los ha dicho, sino porque el Señor también lo ha demostrado mediante la obra del Espíritu en nuestro ser. El evangelio de Dios es salvación y vida eterna. Quiero decirle que usted, al igual que yo, tenemos muchos problemas. Muchísimos. Pero hemos resolvido el más importante. Y es el de la salvación, el destino final de nuestra vida. Ay, hermano, yo me gozo porque el más grande de los problemas lo tengo resuelto. Ese que nadie más puede resolver. Si yo tengo un problema de salud, voy a un hospital, voy con un médico, pido dinero, viajo a cualquier lugar y trato de recuperar la salud. Si tengo un problema legal, le llamo a un abogado, busco la manera, voy con el mejor abogado, busco el mejor despacho para que me ayude. Si tengo un problema contable, voy con un contador y le presento el problema en el cual me encuentro, busco la salida, busco la manera de poder resolver el problema. Si yo tengo un problema relacionado a las finanzas, puedo ir con expertos para escuchar de qué manera resolver esos problemas. Si yo veo un panorama oscuro y estoy dirigiendo un pequeño o un gran negocio, voy con financieros y economistas y personas que me puedan ayudar a resolver ese problema y de qué manera puedo hacer pronósticos para lo que habrá de venir. Planteo panoramas. Pero si yo estoy condenado, si tengo en mi vida la maldición del pecado, al único que puedo recurrir es a Dios, a Jesucristo, al camino, a la verdad, a la vida. No habrá consejo humano, sabiduría humana. No habrá quien me pueda ayudar, solo Él. Pues dice Pablo, la locura de la predicación es la respuesta de Dios para el problema del pecado. Hermanos, es mediante la locura de la predicación que el mayor problema se ha resolvido. ¿Cuál es ese problema? ¿Qué es lo que ha hecho ese problema? ¿Por qué ese problema aún manifiesta consecuencias? Porque el mundo necesita humillarse delante de Dios. La tierra necesita sanar, pero hay un prerequisito para que la sanidad de Dios venga sobre la tierra. Y es que el hombre se humille, que se arrepienta, que vea en Dios el camino que necesita seguir para que su vida y su mundo sea transformados por el poder del evangelio, que para ellos ha representado una locura. Hermanos míos, la cruz es sabia y es fuerte por iniciativa de Dios. La cruz de Dios nos muestra sabiduría y nos da sabiduría. Así que cualquier iniciativa que viene de la voluntad de Dios, viene de la sabiduría de Dios y va a generar un efecto en nosotros. Así que podemos decir que en medio de cualquier confabulación humana que procede del entendimiento limitado y que a menudo no logran un propósito, todo eso va a fracasar. Pero quien se invierte en el Señor, quien se da al Señor, quien abraza la cruz de Cristo y el evangelio de Dios, entonces ese hombre o esa mujer pueden vivir una vida de estabilidad, de seguridad, de victoria, de alcance. Finalmente te digo esto. Cuando Pablo está mencionando
en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Lo que Pablo está diciendo es que cuando venimos a la presencia de Dios, cuando somos invitados a través del mensaje y las cuerdas de amor de Dios, venimos con un alto grado de autodependencia de Dios. Estamos alejados, separados, estamos en rebeldía, no estamos dependiendo de Dios en nuestro proceder. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nuestro ego está hasta por acá. Y lo que Dios viene a hacer es a destruir ese ego. Lo que Dios viene a hacer es a romper toda esa autodependencia que el hombre tiene. Y el hombre dice y señala que él puede resolver las cosas. Hoy muchas personas, en medio de esta contingencia, cuando se habla de que se eleven oraciones a Dios, hay quienes señalan que la oración no sirve para nada, que la oración es inservible, que si en realidad la oración tuviera un efecto y un poder en la vida de las personas, entonces ¿por qué la situación va empeorando de día en día? Hay quienes dicen también que la oración que se pueda elevar es algo inútil, es algo que no pudiéramos nosotros practicar, que no deberíamos, practicar, porque es solo una pérdida de tiempo. Así que el ego de los hombres está muy elevado. Y lo que Dios hará es destruir ese ego. Lo que Dios hará es darle con el proyectil de la obra de Cristo crucificado en la cruz. Pues el mensaje esencial del cual Pablo habla, y cuando se refiere a la crucifixión de Cristo, está diciendo que Cristo fue crucificado, que Cristo fue levantado, resucitado de entre los muertos, y algo que los corintios estaban comenzando a negar. En Corintios 15, en esta primera carta, los corintios están desaprobando y no están creyendo en la resurrección de Él. Y cuando Pablo habla de que predicamos el Cristo crucificado, está hablando de que Cristo ascendió y gobierna en los cielos y que está vivo y que nunca más verá la muerte, pues Él venció ya la muerte. Así que cuando venimos a la presencia de Dios con el mensaje de la locura de la predicación, lo que tenemos nosotros que tener en mente es que Dios va a romper nuestro propio ego, que Dios nos va a golpear con el proyectil del sacrificio y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Dios lo que va a venir a hacer es derrumbar, destruir todo ese ingrediente de altivez que hay en nosotros, para que podamos venir delante de Él, humillarnos, postrarnos, levantar nuestras manos y reconocerlo a Él como el único, sabio, fuerte y poderoso Dios que puede proveer salvación a nuestra vida. Termino diciendo esto. ¿Se da cuenta por qué en la iglesia no necesitamos mensajes de positivismo o mensajes donde digan descubre el campeón que hay en ti? Porque el ego nuestro ya está aquí, mire. A mí me gustan sus aplausos, pero me desagrada saber lo que a Dios le causa que yo o alguien más se lleve esos aplausos. Porque lo que debemos hacer delante de la presencia de Dios es humillarnos. Es reconocer que no somos nada, que somos dependientes totalmente de Él. Un virus o una bacteria, porque todavía está el pleito en que si es un virus o es una bacteria, ha puesto el mundo de cabeza. Pero Dios no está sorprendido. Como hoy lo recordaba el Ministerio de Alabanza, Dios sigue en control. Dios sigue cuidándonos. Y hay veces que hay situaciones que Él permite para que nosotros vayamos hasta el piso, nos humillemos y podamos reconocerlo a Él y decirle: Señor, solo tú
Solo tú eres el único que puedes cambiar las cosas. A mí me ha dado dolor en estos últimos días que a pesar de toda esta tragedia que vivimos, hay muerte por causa de la violencia. Yo llegué a pensar y dije, esto va a disminuir, pero pareciera que no. Hay dolor, hay crimen, hay tantas cosas. Pero el Señor puede sanar nuestra tierra y a través de la locura de la predicación es el método que Dios ha usado para que los sabios y los fuertes de este mundo puedan reconocer que Él es el que está en el asunto. Tomó lo vil, tomó lo menospreciado, tomó lo débil, tomó todo lo que el mundo desecha y dice, no, esto no tiene importancia, para que Él sea glorificado, exaltado, para que Él sea revelado delante de otros. Me tomó a mí y lo tomó a usted. Y el que se humilla será enaltecido. Humillémonos ante la poderosa presencia del Señor. Y no dejes de predicar ni de anunciar al Cristo crucificado y sé parte de la locura de la predicación. Para muchos es locura, para mí ha sido milagros, sanidad, para mí ha sido salvación, para mí ha sido esperanza, para mí ha sido el motivo, la razón de vivir. ¿Qué ha sido para ti? Ponte en pie un momento.